La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Muy buenos días. Si pudieran confirmarme si nos escuchan correctamente, por favor. Isabel, yo te escucho. Muy bien, aquí ya me confirman, muchas gracias. Mi nombre es Araya Podaca, del Departamento de Ingeniería en Radiocomunicación. Soy el ingeniero a cargo de la marca de ICT. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a dar inicio a nuestro webinar de Sistemas Inteligentes de Energía de Corriente Continua y Distribución de Energía. Nos acompaña Giancarlo Granados, quien está a cargo de la marca. Adelante, Giancarlo. Buen día, ICT. Muchas gracias por la presentación y bienvenidos a todos. Muchas gracias por su atención el día de hoy. Vamos a estar hablando, anticipó Saraí, sistemas inteligentes de alimentación de corriente continua, precisamente que nos van a ayudar, nos van a permitir mejorar las operaciones en los sitios de comunicación. Antes que nada, quisiera hablar brevemente de nosotros. Mi nombre es Giancarlo Granados, director internacional de ventas y representante de ICT para la región Latinoamérica. También con nosotros se encuentra entre la audiencia Loay Nasser, director internacional de ventas de ICT, quien también estará apoyando en caso de que haya alguna consulta. Me parece estar ahí que al final de la charla pueden haber preguntas o vamos soltándolas durante el transcurso de la presentación. Sí, Saraí, bueno. Como les parezca lo correcto, no importa. Aquí yo estoy atenta a las preguntas, yo te las hago llegar. Sí, para no perder de repente la atención del momento, podemos, me refiero al punto de que se conversa, que se trata en ese momento, de repente puedes intervenir y me realizas la pregunta en el momento que la obtengas. Perfecto. Bien, gracias, Araí. Entonces, como les decía, vamos a hablar un poco primero de ICT. Somos un fabricante canadiense. Tenemos más de 35 años en el mercado realizando la fabricación y diseño de soluciones de conversión de corriente continua con enfoque a comunicaciones inalámbricas. Toda nuestra fabricación y diseño es realizado 100% en Norteamérica, en nuestras instalaciones de Vancouver, Canadá. Hoy en día somos uno de los principales proveedores para muchos fabricantes OEM y otros socios que son líderes en los canales de la industria al cual nos dirigimos. Tenemos un equipo directivo altamente experimentado conjuntamente con ingenieros in-house, que son aquellos que pues atienden las necesidades de nuestros clientes cuando nos piden innovación. Y esta innovación precisamente está impulsada por nuestros clientes, por todos ustedes que utilizan los dispositivos en campo y vamos creando pues así, de esa forma, soluciones diferenciadas y que se ajustan a las necesidades reales. De igual forma, hoy en día somos líderes en soluciones de administración remota de energía de corriente continua vía TCP/IP. Y precisamente nuestra misión es proporcionar soluciones que sean innovadoras de alimentación de corriente continua, que nos permitan estar siempre conectados y que sean altamente confiables, precisamente para satisfacer la creciente necesidad que hay a nivel mundial en relación a pues, servicios de comunicación inalámbrica, ya sea de video, de datos o de voz. Y precisamente porque queremos ser los mejores en el mercado que nos desarrolla, al cual nos dirigimos, nos hemos enfocado en 3 segmentos. El primero es el de radiocomunicaciones, donde aquí, bueno, es donde empezó ICT hace más de 35 años y precisamente brindábamos soluciones para poder ayudar a alimentar los equipos de comunicación en este sector. Servicios de emergencia, de seguridad pública, agencias locales y estatales, todo lo que es minería, oil and gas, energía eléctrica, transporte, todos estos sectores utilizan nuestros equipos para alimentar sus sistemas de comunicación crítica, ¿no?
Y bueno, en el lado del transporte también, por ejemplo, tenemos trenes, flotas de vehículos, de camiones, las repetidoras que se utilizan en el trayecto de vías ferroviarias, hoy en día también utilizan nuestros sistemas de soluciones de corriente continua. Al segundo sector al que nos dirigimos es el de banda ancha inalámbrica y small cells. Y aquí nuestros grandes aliados, o mejor dicho, aquí somos grandes aliados de los proveedores de servicios de Internet inalámbrico, llamados también WISP. Nuestros equipos proveen soluciones para alimentar sistemas microondas backhaul, sistemas WiMAX, LTE, desarrollos de banda ancha rural, sistemas de antenas distribuidas, entre otros servicios. Y finalmente, el sector de la energía industrial, donde sea que se requiera corriente continua dentro de cualquier edificio, pues nuestras soluciones son muy requeridas. Además, son compatibles con el uso de sistemas de energía renovable. Más adelante vamos a ver un ejemplo incluso de conectividad. Nuestros sistemas también se utilizan para la administración eficaz de la energía cuando se trata de sistemas de videovigilancia y de seguridad. Y además, bueno, gracias a nuestra interfaz gráfica de usuario, que más adelante vamos a hablar un poco más a fondo, podemos realizar la incorporación de nuestros equipos en sistemas SCADA de telemetría. Estos son, bueno, este es a grosso modo un ejemplo de los fabricantes que hoy en día confían en ICT y son uno de nuestros principales clientes en cada uno de los tres sectores a los que hemos hecho alusión. Y vamos a empezar ahora hablando ya de sistemas de corriente continua. Los sistemas de corriente continua de ICT están compuestos por tres elementos. Lo que primero vendría a ser las fuentes de energía o sistemas de energía, que son aquellos que nos van a permitir conectarnos o recibir la energía de un suministro eléctrico y poder recibirla en un rectificador AC/DC para precisamente entregar en la salida corriente continua. Nos va a permitir también realizar carga a las baterías o a una batería de respaldo, un banco de baterías, y nos va a permitir administrar de una forma avanzada esta carga a la batería. Dentro de esto tenemos una línea de convertidores DC a DC. Todos nuestros sistemas funcionan en el rango de voltajes para aplicaciones de 12, 24 y 48 voltios, en polaridades positiva y negativa, dependiendo de lo que necesiten. Haciendo hincapié, obviamente, en lo que es menos 48 voltios para lo que es banda ancha inalámbrica o servicios de Internet inalámbrico. Luego tenemos lo que son la distribución de la carga. Y la distribución de la carga la ofrecemos precisamente para conectar las diferentes cargas que podamos tener a través de un PDU o panel de distribución de energía, donde vamos a poder conectar cada carga de forma individual, cada equipo, cada dispositivo con una salida independiente. De esta forma, nuestros equipos también ofrecen un diseño single bus y dual bus, que más adelante vamos a detallar un poco más al respecto, y esto nos va a permitir administrar las cargas de una forma eficiente, no solamente monitorearlas, sino también poder controlarlas, de ser el caso, de una forma remota. Y la interfaz de usuario. La interfaz gráfica de usuario es la que nos va a permitir el control y monitoreo remoto. Bueno, las siglas en inglés GUI por Graphical User Interface y HMI por Human Machine Interface. Y esta interfaz de usuario nos permite un acceso muy seguro, incorpora protocolos muy importantes como SSL y SNMP. Además, nos va a permitir recibir correos electrónicos de alerta cuando sucede algún evento con alguna de las salidas del panel de distribución de energía o cualquier evento relacionado a las fuentes de alimentación de energía o los sistemas rectificadores de energía modulares. Entonces ya vamos viendo un poco las ventajas que supone el uso de esta interfaz gráfica de usuario. De igual forma nos permite realizar una extracción del logueo, los datos la data de logueo de los 30 últimos días de los usuarios que accedieron, ¿no? Y ver la actividad que realizaron dentro de cada uno de los equipos a los que se conectaron, es decir, el panel de distribución aquí.
Y luego tenemos la conectividad de SCADA, ¿no? La interfaz de usuario es la que nos va a permitir poder conectarnos a un sistema SCADA, ya que desde ahí se nos permite extraer un archivo MIB, que es aquel que se va a incorporar en el sistema SCADA, para de esa forma permitir la interacción, la incorporación de nuestros equipos en los sistemas SCADA. Y bueno, estos tres elementos son aquellos que nosotros denominamos nuestros sistemas de corriente continua, y el conjunto de ellos nos va a permitir precisamente el desempeño que ICT ofrece. Y nuestros productos líderes en la industria, tenemos fuentes de alimentación de energía, en este caso tenemos la serie Pro. Todas nuestras fuentes son fuentes de alimentación muy confiables. Esta es una fuente de alto performance, de alto rendimiento estándar, y es de la serie Pro, pero sí, y además ocupa un espacio RU para rackear, ¿no? En el rack 19 pulgadas. Pero si además de confiabilidad necesitamos pues inteligencia, el siguiente paso que tenemos es la serie Platinum, que es una fuente con características inteligentes. Incorpora un puerto Ethernet para lo que es el control y el monitoreo remoto, y es muy utilizada en aplicaciones de estaciones base. Pero si a ello nosotros queremos sumar características modulares, pues tenemos la serie modular, o MPS Ultra también, para el caso de cuando se requiere más energía, más potencia, pues podemos aumentar un shelf para ocupar 2 espacios RU en rack 19 pulgadas. Este sistema modular es muy interactivo en realidad, porque es casi como un rompecabezas. Podemos armarlo de acuerdo a las necesidades que nosotros tengamos en el sitio, y se pueden adaptar pues módulos de energía, módulos de administración de carga a la batería, o módulos de distribución de carga, y podemos aprovechar las características de redundancia de energía, pues al poder incorporar más de un módulo, hasta 4 en un solo shelf, y en el MPUC Ultra hasta 8 de ser necesario. Nos ofrece características hot swap, que vamos a poder realizar mantenimientos a los diferentes módulos de energía sin tener que apagar el rectificador. Si tenemos 3 módulos, 2 módulos, pues podemos retirar uno en caliente y le podemos realizar un mantenimiento. Mientras tanto se puede colocar un módulo de respaldo mientras se realiza el mantenimiento. Entonces, nuestro sitio de comunicaciones nunca se va a quedar sin energía, nunca va a dejar de funcionar, incluso cuando se tenga que hacer mantenimientos. Y bueno, ya luego viendo otras series de fuentes de alimentación, tenemos otras de bajo consumo, pero que son muy confiables y que también nos van a permitir cargar baterías. Tenemos la serie IntelliCharge y la serie Chassis Mount, que cada una de ellas la estaremos explicando a detalle un poco más adelante. Luego tenemos los paneles de distribución de energía, que son una opción que no tienen comparación en cuanto a lo que es soluciones administrables vía IP, y tenemos características que nos diferencian como marca respecto a otras soluciones similares. Ofrecemos soluciones single bus y dual bus, diseños single bus y dual bus, con acceso frontal cuando se requieren que las conexiones estén en la parte delantera y no en la parte trasera del dispositivo. Tenemos versiones estándares y versiones inteligentes para control y monitoreo remoto. Las salidas de cada uno de nuestros paneles está protegida, ya sea por fusibles o por breakers electromagnéticos, dependiendo de la necesidad de ustedes o de clientes, y también de la aplicación, ¿no? Y además, las versiones inteligentes incorporan una pantalla OLED para poder verificar el estatus del equipo en sitio. Además, tenemos el software, que más que un software es una aplicación web que se encuentra embebida en los equipos inteligentes, que tienen el puerto Ethernet, obviamente, y precisamente es una interfaz muy segura y es muy intuitiva para el usuario. Nos va a permitir poder realizar toda la gestión y la administración de nuestros equipos de una forma muy sencilla,
y sin elevar los costos. Precisamente esta interfaz nos va a ayudar a reducir los costos operativos y nos va a permitir aumentar el tiempo de actividad, proporcionando pues soluciones que puedan ser controladas y monitoreadas en nuestros sitios inalámbricos, en nuestros nodos. Ya luego tenemos también una serie de convertidores de alta corriente de DC a DC, como les comentaba, y también tenemos una línea de inversores de 300 vatios y de 1500 vatios. Todos nuestros equipos, como les comentaba, funcionan con voltajes de 12, 24 y 48 voltios para diferentes aplicaciones que así lo vayan necesitando. Pero ¿cuáles son las ventajas de utilizar corriente continua sobre la corriente alterna en sus sitios? Primero que nada, vamos a ver que, como ya sabemos, cuando tenemos un nodo de comunicación y que además es crítico, necesitamos que haya energía siempre, y esto nos va a empujar o nos va a obligar a utilizar baterías de respaldo que sean recargables con un rectificador. Entonces, lo que normalmente se utiliza, lo típico es utilizar un UPS de corriente alterna. Entonces, el UPS es este diagrama que vemos aquí, internamente tiene estos componentes. Y vemos que recibe la energía del suministro eléctrico, recibe la corriente alterna, y va a pasar en los diferentes compuestos hasta llegar a la salida y permitir también entregar corriente alterna en su salida. Pero ¿qué sucede? Que internamente el UPS cuenta con un switch estático, que es el que transmite la energía directamente desde el suministro eléctrico hacia las salidas. En paralelo, la energía también pasa por un rectificador cargador. La corriente alterna es rectificada en corriente continua y de esa forma este va a cargar el banco de baterías que se encuentra internamente en el UPS. La batería, a su vez, con un enlace de corriente continua, va a conectar con el inversor, y el inversor nuevamente va a invertir la corriente continua hacia corriente alterna para así en la salida poder suministrar corriente alterna. Cuando se ausenta el suministro eléctrico, el switch estático se abre y permite que pase la energía directamente desde la batería hacia la salida del UPS. Pero ¿qué sucede? Que además el UPS le entrega la energía a un PDU de corriente alterna. Pero este PDU de corriente alterna, a su vez, va a rectificar la corriente alterna en corriente continua para poder dotar de energía a todos los equipos, a todas las cargas que nosotros necesitamos pues alimentar. Entonces vemos que en todo este transcurso de energía hay o en este transcurso de energía, sí, hay muchos cambios de energía, de corriente alterna, continua, de continua, alterna, y aquí también otra vez de alterna, continua, y esto va a aumentar la tasa de fallos que probablemente se puedan suscitar en nuestro sitio. En cambio, con un sistema de corriente continua, la energía del suministro eléctrico pasa por el rectificador cargador, ¿no? Rectifica la corriente alterna en continua y la transmite directamente al PDU. El PDU va a recibir corriente continua y va a entregar corriente continua a las cargas. Ya no va a sufrir más variaciones la energía. Por lo cual se reduce dramáticamente los porcentajes o las probabilidades de falla de nuestro sitio. Además, nos ayudan a aumentar la eficiencia y la confiabilidad de nuestro sistema de corriente continua en este caso, ¿no? Ya no tenemos, pues ya no necesitamos un switch estático, un enlace entre la batería, el rectificador, el inversor, porque desde el rectificador además podemos cargar la batería. Y cuando se ausente el suministro eléctrico, pues la batería a través del rectificador va a alimentar el panel de distribución de energía y se va a entregar la corriente continua a las cargas. Entonces, todo esto hace que el sistema típico o un sistema de corriente continua sea de mayor ventaja en su uso frente a un sistema de corriente alterna. Además, nos va a permitir este sistema administrar de una forma más avanzada la carga de la batería, nos va a permitir monitorear y controlar de forma remota
la batería, podemos realizar test de descargas de la batería, ecualización de carga de la batería, podemos encender y apagar remotamente cada una de las salidas que se encuentran conectadas en las diferentes salidas del panel de distribución de energía, y entre otras características que vamos a ir viendo más adelante. Ahora vamos a hablar de los sistemas de alimentación de energía. Los sistemas de alimentación de energía, vamos a empezar a hablar del sistema modular. Este es el sistema modular que se ve aquí en la fotografía de abajo. Es un sistema modular o rectificador que nos permite acondicionar hasta 4 diferentes módulos en el shelf. Ocupa un espacio RU en el rack de 19 pulgadas y viene ya con un controlador de energía inteligente incorporado y 4 bahías o 4 slots vacíos, digamos, para incorporar los módulos que nosotros necesitamos. Este sistema nos va a permitir tener u ofrecer energía modular, que sea hot swap, que se pueda retirar en caliente, módulos de energía. Además nos va a permitir ofrecer características redundantes de energía en nuestro sitio de comunicación, N-1, o incluso N+2, o diferente, según lo que se necesite. Nuestros sistemas se encuentran disponibles para aplicaciones de 12, 24 y 48 voltios, en polaridad positiva o negativa. Y dentro de cada módulo que ofrecemos, los módulos son de 700 vatios, cada módulo nos va a permitir realizar, pues, configuración de rangos de voltaje por diferentes modelos de voltaje, digamos. Y este es el amperaje que vamos a poder obtener de cada uno de los módulos, dependiendo del modelo del módulo de energía. Pero como vemos, son de 700 vatios siempre, no importa el voltaje. Entonces podemos incorporar hasta 4 módulos en el shelf. Y tenemos adicionalmente, y de forma opcional, los módulos de administración de carga de baterías y el módulo de distribución de energías. Ahora, el módulo de administración de carga de baterías nos ofrece, pues, un sinfín de características para interactuar con nuestra batería y permitiéndonos, por ejemplo, poder verificar cuál es el tiempo restante de funcionamiento que tenemos con nuestra batería. Nos permite ofrecer la característica LVD o Low Voltage Disconnect, que no es más que una característica que nos va a permitir cuidar la batería y que pueda cumplir el ciclo de vida que el fabricante de la batería ofrece. Al desconectarla, cuando ya no estamos con el suministro eléctrico y estamos funcionando solo con el banco de baterías, al llegar a un porcentaje determinado que pueda ya dañar el ciclo de vida, pueda dañar la batería, pues lo que hace es apagarla, ¿no? Nosotros vamos a poder configurar aquí, mediante la interfaz gráfica de usuario, a qué porcentaje deseamos que la batería se desconecte. Esto lo vamos a hacer con la característica Low Voltage Disconnect o LVD. Podemos realizar un test de descarga de la batería, podemos realizar una ecualización de carga de la batería. Y luego tenemos el otro módulo, que es el módulo de distribución de carga, que es un módulo que está protegido en sus salidas, tenemos 4 salidas por módulos, y están protegidos por breakers electromagnéticos, de hasta 30 amperios podemos colocar breakers en cada uno de ellos. Cada salida puede ser activada o desactivada de forma remota, es decir, yo puedo apagar la salida 3, o cualquier salida de forma aleatoria, o cuantas salidas yo desee, y esto nos va a permitir poder mantener las otras salidas alimentando sin ser interrumpidas. Si yo apago la salida 3, pues la salida 1, 2 y 4 van a seguir en funcionamiento. Los equipos que están conectados a estas otras salidas no se van a interrumpir. Y esta es una característica única, es algo que ya nos va diferenciando como ICT, como marca, en cuanto a soluciones que ofrecemos. Además tenemos la característica load shedding. ¿Qué significa esto? Que yo puedo programar que en la salida 1 y 2, por ejemplo, en mi sitio tengo equipos de comunicación crítica, y en la salida 3 y 4 no son equipos críticos.
Entonces, cuando el suministro eléctrico se ausente y empiece a funcionar el sistema con la energía del banco de baterías, automáticamente el equipo se va a percatar de este cambio, de que ya no estamos con suministro eléctrico, que estamos con la batería de respaldo, y va a apagar de forma automática los equipos menos críticos. Para de esa forma aumentar el tiempo de autonomía de funcionamiento con la batería de nuestros equipos de misión crítica. Y esto es algo que va a suceder de forma automática siempre que lo programemos. Entonces, ya estamos hablando de automatización de nuestros sitios de comunicación, ¿no? De igual forma, vamos a recibir un correo electrónico de alerta indicándonos de que ha habido un cambio, que se ausentó el suministro eléctrico, que estamos funcionando con el banco de baterías. Si no lo hemos configurado la característica load shading, pues nosotros, una vez que recibamos esta alerta, podemos ingresar a través de la interfaz gráfica de usuario, desde donde estemos, ya sea que sea localmente o a través de cualquier otra red, incluso desde internet, en otro país, incluso podemos acceder y podemos apagar los equipos que sean menos críticos para de esa forma aumentar el tiempo de respaldo, ¿no? Y además contamos con 4 entradas para monitoreo de condiciones ambientales que nos van a permitir precisamente estas entradas conectar sensores de apertura, sensores de fuego, de humo, de puerta, de agua, de temperatura, de humedad. Entonces vamos a poder saber qué sucede en nuestro sitio. Podemos conectar un sensor de puerta, por ejemplo, lo vamos a, obviamente, a configurar de que normalmente la puerta va a estar cerrada. Cuando el sensor se abra, significa que alguien abrió la puerta y eso significa que nos va a llegar un correo electrónico de alerta. En ese momento vamos a poder saber si es que hubo una intrusión no autorizada en nuestro sitio de comunicación o si de repente el técnico, el ingeniero que estaba programada una visita de mantenimiento se acercó, llegó al lugar a poder efectuarla, ¿no? Y todo esto se realiza a través de nuestra interfaz gráfica de usuario. Es una interfaz gráfica de usuario muy intuitiva. Luego tenemos la serie Platinum, que también es una fuente muy confiable. Cuenta con un panel frontal en la versión inteligente y nos va a permitir precisamente eso, el control y el monitoreo remoto también de la fuente. Se pueden conectar en paralelo para aumentar potencia. Hasta 6 unidades podemos conectar en paralelo y las tenemos disponibles en 12, 24 y 48 voltios. En cada uno de los voltajes tenemos diseños de 800 y de 1600 vatios. Cuenta con un recubrimiento estándar para ambientes corrosivos y además se puede instalar en ambientes con temperaturas desde menos 30 hasta 70 grados centígrados. Entonces ya podemos ver que son, pues, a temperaturas muy extremas, lo cual y además cuenta con un recubrimiento estándar para ambientes corrosivos. Entonces podemos ver que prácticamente esta fuente la podemos instalar en cualquier parte del planeta, ¿no? La serie modular funciona con rangos de temperatura ambiente desde menos 30 hasta 60 grados centígrados, la anterior que estuvimos viendo. Esta, bueno, tiene 10 grados más. Ahora, internamente la fuente puede trabajar a temperaturas más altas, ¿no? No obstante, cuenta con, pues, un sistema de ventiladores para el enfriamiento de los equipos. Otra ventaja que tiene es que tiene una eficacia, una eficiencia de 90 al 93% de eficiencia, lo cual ya nos va diciendo de que pierde muy poca energía en su funcionamiento y obviamente esto va a permitir que no caliente con facilidad, ¿no? Estamos hablando de un 7% de ineficiencia. Entonces el equipo no calienta con facilidad. Además, se podría decir que es un equipo ahorrador al tener tanta eficiencia. Y obviamente al no calentarse, esto va a permitir que, pues, internamente no se vaya a dañar y no se vaya a producir también algún siniestro que usualmente sucede cuando un equipo se recalienta. Cuenta con un puerto de Ethernet, como les comentaba, para control y monitoreo remoto. Nos ofrece también opcionalmente cargar baterías de respaldo, incluye la característica Low Voltage Disconnect y muchas otras que hemos visto de la anterior, ecualización de la carga, test de descarga, entre otras características. Vamos a poder, una vez que el suministro eléctrico se ausente, vamos a poder ver
vamos a poder ver cuánto tiempo nos queda de funcionamiento corriendo con nuestra batería. Nos va a decir que está a tanto porcentaje y nos queda tanto tiempo de funcionamiento con la batería. Entonces, al momento que ustedes diseñen su sitio, pues tienen que tomar en cuenta el consumo de los equipos que están conectando. De hecho, el día de mañana va a haber otro webinar que se trata de los 5 pasos para, para configurar sistemas de corriente continua en sus sitios de comunicación. Así que mañana los invito a la misma hora y vamos a hablar de una forma complementaria, pero básicamente enfocarnos en cómo realizar la conexión de los sistemas de comunicación, de los sistemas de corriente continua en sitios de comunicación, incluyendo cómo calcular incluso bancos de baterías. Luego tenemos también la interfaz gráfica de usuario, que como les decía, es una interfaz gráfica de usuario muy intuitiva, que nos permite el control y monitoreo remoto, ver la carga de la batería, entre otras características. Tenemos a continuación la serie Pro. La serie Pro es una fuente ya estándar, pero muy confiable. También para aplicaciones de 2 y 4 voltios. Y en cada una de estas versiones, de estos voltajes, tenemos 2 versiones, la de 690 y 1190 vatios. Alto rango de eficiencia, al igual que las demás. Todos nuestros equipos tienen un alto rango de eficiencias. Y nos van a permitir también, tiene una salida para conectar, digamos, una alarma de contacto de forma C. De esta forma, como ya no tiene control y monitoreo remoto, no cuenta con puerto Ethernet, que es una versión estándar, pero sí nos va a permitir, no obstante, conectar, por ejemplo, una luz. Cuando el equipo necesita alguna asistencia, pues la luz se va a encender, ¿no? Puede ser una luz estroboscópica, una luz normal, corriente. Nos va a permitir también ofrecer a través de esta fuente, de una forma opcional, cargar un banco de baterías también. Viene con la característica Low Voltage Disconnect, pero aquí ya no podemos configurar el porcentaje al cual queremos que se desconecte la batería, sino que ya viene previamente configurado, ya ajustado por, viene con ajuste de fábrica. Ocupa un espacio RU y también soporta temperaturas desde menos 30 a 60 grados centígrados. Luego tenemos la serie IntelliCharge, que es una fuente de escritorio muy pequeña. Tenemos modelos de 12, 24 y 48 voltios. Es una fuente de escritorio muy confiable que nos va a permitir también cargar una batería de una forma inteligente, no porque cuente con puerto Ethernet, sino porque cuenta con la característica de carga de 3 estados para la batería. Quiere decir que el primer estado va a ser que la va a cargar el 90% de la batería hasta que de una forma rápida. El 10% lo va a cargar de una forma más lenta, más pausada. Y finalmente el tercer estado es la carga flotante. Va a mantener siempre la batería al 100%. Ofrece la característica Low Voltage Disconnect y para ello cuenta con un selector en la parte trasera, un switch, que nos va a permitir seleccionar qué tipo de batería estamos utilizando, si una batería de plomo ácido, de AGM o de gel. Y de esta forma, previamente ya viene configurado de fábrica el porcentaje según el tipo de batería el cual se va a desconectar, o la característica Low Voltage Disconnect va a desconectar la batería cuando estemos sin suministro eléctrico. La carga compensada por temperatura también se va a poder efectuar desde esta fuente. Y opcionalmente hemos hace poco lanzado un adaptador para poder instalar esta fuente en un riel DIN. Así que se puede utilizar en una caja NEMA, por ejemplo, ¿no? Para cargar alimentar un sistema y un banco de baterías. Cuenta con terminales independientes, por cierto, para cargar la batería, y otro terminal independiente para cargar o alimentar el equipo principal o los equipos que deseen alimentar. Luego tenemos los paneles de distribución de energía que nos van a permitir distribuir precisamente la carga. Son paneles que tienen hasta 12 salidas para múltiples cargas de corriente continua. Funcionan en rangos desde 10 a 60 voltios de corriente continua, por lo cual son pues ideales para
aplicaciones de 12, 24 y 48 voltios. Tenemos diseños para lo que es menos polaridad positiva y polaridad negativa. Ocupa un espacio RU. Las salidas están protegidas por fusibles, como podemos ver aquí en la parte delantera, y arriba de cada fusible tiene una luz LED que se va a ir encendiendo si es que el fusible se daña. De esta forma vamos a poder saber si es que necesita realizarse algún cambio, algún fusible, ¿no? Pero si además queremos adicionar características inteligentes, pues contamos con el panel inteligente de la serie 2 que cuenta con un puerto Ethernet para lo que es el control y monitoreo remoto. Nos va a permitir encender y apagar este control remoto cada una de las salidas individuales de forma aleatoria, y la cantidad de salidas que nosotros querramos podemos apagarlas. Las que decidamos mantener encendidas se van a mantener encendidas, no se va a interrumpir. En otros equipos similares de otros fabricantes, cuando uno quiere apagar una salida determinada, apaga todo. No puede escoger si apagar una u otra salida. Entonces, esta es una característica que hasta la fecha nos diferencia. Es una característica única de ICT. Además, contamos con protocolo SNMP y SSL para un acceso seguro a la interfaz gráfica del usuario al momento de controlar y monitorear de forma remota el equipo. Cuenta con 5 entradas de sensores para monitorear condiciones ambientales, lo mismo que ya les había comentado anteriormente, y se pueden configurar que el sensor va a estar normalmente cerrado o normalmente abierto, o sencillamente que no vamos a utilizar ningún sensor en alguna de esas entradas para así evitar falsas alarmas, ¿no? La interfaz gráfica de usuario es la que nos va a permitir también poder recibir correos electrónicos de alerta. Nos va a permitir configurar la característica load shedding, que les decía que es aquella que desconecta los equipos menos críticos cuando se ausenta la energía eléctrica y estamos funcionando con el banco de baterías. Desde ahora podemos incluso hasta aumentar el tiempo de autonomía con el banco de baterías. Luego tenemos la serie 3, que básicamente tiene las mismas características de la serie 2, pero este es un diseño dual bus. El anterior era un diseño single bus que solo soporta un voltaje de corriente continua en el rango de 10 a 60, pero yo puedo conectar, por ejemplo, una fuente al anterior de 12 voltios y las 12 salidas van a entregar 12 voltios de corriente continua. En este caso, en la serie 3, el diseño Dual Bus nos va a permitir tener internamente 2 barras, con cada barra con 6 salidas. En una barra, en la barra A, por ejemplo, yo puedo conectar una alimentación de 12 voltios, y en la barra B yo puedo conectar otra alimentación de menos 48 voltios. Esto va a permitir, pues, que nosotros podamos controlar y monitorear diferentes voltajes e incluso diferentes polaridades desde un mismo panel de energía. No vamos a necesitar 2 equipos diferentes, ¿no? Además, como podemos ver, tenemos diseños que están protegidos por fusibles o por breakers electromagnéticos. Sucede mucho que, como la serie 2 no tiene protección en sus salidas con breakers electromagnéticos, y a veces esto es requerido por la aplicación que se está incorporando, lo que se puede hacer es realizar un puente entre la barra A y la barra B. Entonces conectamos en una barra la energía y se hace un puente con la barra B para que ambas barras, es decir, las 12 salidas, puedan tener la misma energía desde una misma fuente, el mismo voltaje de corriente continua. Contamos con diseños estándares y diseños inteligentes que nos permiten realizar lo que es el control y monitoreo remoto. Luego tenemos la serie 3, las mismas características igual, pero ya en este caso es la serie 3 con acceso frontal, porque todas las conexiones que se encontraban en la parte posterior de la fuente se trasladaron aquí a la parte delantera. Las entradas por cada barra, tenemos 2 entradas, como podemos ver, por cada barra, pero al trasladar todas las conexiones a la parte delantera, se disminuyó el espacio
para las salidas. Entonces, ya solamente tenemos 4 salidas que también se encuentran protegidas por breakers electromagnéticos. Estas salidas van a poder ser controladas y monitoreadas de forma remota. Cuenta con el puerto Ethernet, como vemos aquí, puesta a tierra, y tenemos lo que es el contacto de alarma de forma C y además las entradas para monitorear condiciones ambientales, ya sea a través de la conexión de sensores de apertura, de contacto seco. Entonces, de igual forma podemos conectar aquí o podemos incorporar breakers de hasta 30 amperios en cada una de las salidas. Soporta los mismos protocolos, soporta Ethernet, pero ya y estas son las conexiones para cada una de las salidas de cada una de las salidas del panel, ¿no? Luego tenemos una serie de inversores. En este caso estamos viendo el inversor de onda sinusoidal pura de 1500 vatios. Es un inversor de alta eficiencia y que además tiene una baja pérdida de corriente en su estado de reposo. Opcionalmente cuenta con un puerto Ethernet para control y monitoreo remoto. De una forma muy básica, básicamente es el encendido apagado del equipo. Y cuenta con un relé de transferencia AC opcional. Así que, bueno, se utiliza mucho este relé, lo piden bastante. Y cuenta con un kit dual de montaje en rack opcional. Ya sea que coloquemos un equipo o dos modelos o dos inversores, siempre va a ocupar 2 espacios RU en el rack de 19 pulgadas. Como vemos en la parte delantera cuenta con 2 tomacorrientes para conectar cualquier equipo de corriente alterna que se requiera en el lugar. Y luego tenemos ya la interfaz gráfica de usuario, que es donde sucede toda la magia de nuestros equipos, desde donde podemos controlar y monitorear de forma remota nuestra aplicación. Esta interfaz gráfica de usuario no hay que adquirirla, no hay que pagar por un software, es gratuita y es de propiedad de ICT. No se requiere descargar un software, no se requiere instalar un software. Únicamente con la dirección IP del equipo, con un usuario y una contraseña vamos a poder acceder desde cualquier PC de escritorio, laptop, smartphone o tablet. Y podemos ver un demo en nuestra página web de esta interfaz gráfica de usuario. En, bueno, www.ict-power.com, vamos a demos y podemos escoger ahí cualquiera de los equipos que tenemos. Aquí vamos a ver, a dar un repaso de las características que ya, cuentan nuestros equipos. Por ejemplo, tenemos breakers de alta calidad. Tenemos la aplicación web que se encuentra embebida y soporta protocolos HTML, SSL, TLS 1.2, HTTPS, SNMP, diseño single bus y dual bus para poder administrar una mixtura, digamos, de voltajes y de polaridades en las 12 salidas que se ofrecen. 5 sensores para monitoreo de condiciones ambientales en el sitio. Con características innovadoras que solamente se te ofrece, ¿no? Por ejemplo, el control y monitoreo remoto, la desconexión individual de las cargas en sus diferentes salidas. Tenemos también lo que es el ciclado de energía, bueno, el apagado encendido, ¿no? Como les decía, la característica del load sharing que nos va a permitir desconectar los equipos de una forma automática, los equipos de emisión crítica, cuando el suministro eléctrico se ausenta y empezamos a funcionar con nuestro banco de baterías. Nosotros obviamente tenemos que configurar y designar en el equipo qué salidas están alimentando equipos de emisión crítica y qué salidas no. De esa forma, cuando sucede el evento, automáticamente el equipo apaga los equipos de emisión crítica, ¿no? Las cargas que no son de emisión crítica, perdón, y se queda con las otras, precisamente para aumentar el tiempo de autonomía de funcionamiento con nuestro banco de baterías. Y luego tenemos correos electrónicos de alerta y además una característica que se llama Network Watchdog. Esta característica particularmente me gusta mucho porque lo que nos va a ayudar es a mantenernos siempre conectados, porque, claro, todo muy bonito, estamos conectados a internet y mientras que tenemos transmisión de datos vamos a poder estar conectados. Pero ¿qué pasa si el switch
o el router nos fallan en el lugar. ¿Qué pasa si de pronto dejan de funcionar, dejan de transmitir datos? Pues sencillo, esta característica Network Watchdog lo que hace es que el panel de distribución de energía o también el módulo de distribución de energía de nuestra serie modular va a realizar un ping de forma rutinaria al switch o al router si estén conectados en el sitio, que estén realizando o permitiendo la transmisión de datos en nuestro sitio. Cuando este switch o router ya no estén transmitiendo datos, automáticamente al no tener una respuesta, un pin de respuesta del equipo, el panel lo que hace es apaga las salidas automáticamente para apagar de esa forma el switch y el router que están siendo alimentados a través de nuestro panel. Perdón. De esta forma lo que vamos a realizar es que luego de un tiempo que nosotros hayamos configurado, automáticamente va a volver a ciclar energía en las salidas y va a permitir que el switch y el router se vuelvan a encender. Es como prácticamente reiniciarlos y otra vez probablemente se arregle el problema de la conectividad, de la transmisión de datos en el sitio, y eso nos va a permitir estar siempre conectados, no perder la conectividad en el lugar. Ahora vamos a ver un par de casos reales, y aquí tenemos fotografías reales. Bueno, esto es en Canadá. ¿Y cuál es la necesidad crítica? Pues es apagar o encender una radio que está bloqueada o una repetidora que está bloqueada, que muchas veces sucede, uno petetea su radio y de pronto no hay comunicación, no nos da comunicación. Entonces, en ese caso, a veces, ¿qué hay que hacer? Simplemente apagar y volver a encender la repetidora o la radio. Y suena muy sencillo, obviamente cuando uno tiene la repetidora o la radio a su alcance. Pero cuando la repetidora o la radio está en un sitio alejado, en lo más alto de un cerro, una montaña, pues es muy difícil porque, y no solamente difícil, sino que esto representa varios miles de dólares en costos operativos, porque hay que pues mandar un técnico, un ingeniero, hay que, los gastos de viáticos que esto representa, la movilidad, los gastos de alimentación, probablemente a veces gastos de alojamiento, incluso para ir al lugar, si es que son varios días de traslado. También tenemos que alquilar un vehículo especial porque normalmente un transporte público no nos va a llegar a lo alto de nuestro sitio alejado. Así que tenemos pues que contratar una camioneta pickup y un chofer que la maneje. En este caso, en la fotografía se ve un helicóptero, que también sucede en estos casos, ¿no? Y aquí tenemos otro caso real, una antena que ha sido tapada por la nieve, pero también puede suceder que venga un huaico, un alud, y este pueda tapar la entrada a nuestro sitio y no vamos a poder acceder de una forma rápida. Tendríamos que contratar pues, un cargador frontal para poder despejar la entrada y poder acceder a nuestro sitio y solucionar los inconvenientes. Y mientras tanto, durante se suscita todo esto, nuestro sitio va a estar incomunicado, no va a haber, la comunicación va a estar caída y obviamente tenemos un problema con el cliente porque va a estar insatisfecho, ¿no? Pero con la solución de ICT, con la interfaz gráfica de usuario, que es esta que podemos ver aquí, a través de nuestro puerto Ethernet nos vamos a conectar al sitio. Ya no tenemos que enviar un técnico, un ingeniero, ya no tenemos que gastar en una movilidad especial, ni en todos los costos operativos que esto significa. Entonces, con una visita o dos visitas que se eviten al sitio alejado, claro, de forma inesperada, porque siempre hay que agendar seguramente visitas de mantenimiento, pero con una o dos visitas inesperadas que se evite el sitio alejado, se justifica la inversión. Prácticamente, como algunos usuarios nos han dicho, me sale gratis comprar los equipos ICT porque con lo que me ahorro en operaciones, en gastos operativos, se paga el equipo y además pues pueden mejorar su OPEX, como dicen, ¿no? Sus índices de costos operativos. Entonces, con nuestra interfaz gráfica de usuario podemos apagar, encender, por ejemplo, la radio que está bloqueada de forma remota. Desde mi sitio de despacho, apago, enciendo la salida que está alimentando esa radio, esa repetidora, y ya está.
No tuve que ir al sitio alejado, no tuve que hacer nada más. Y además me llegan correos electrónicos de alerta en tiempo real cuando alguna de las salidas se interrumpe la energía, cuando hay un pico de energía. Normalmente los equipos ICT, las fuentes, los refrescadores, digamos que atenúan estos picos, pero si en caso hubiera algún pico que pueda dañar, para eso están los breakers electromagnéticos en cada una de las salidas como protección, para eso están los fusibles, dependiendo del modelo que elijamos, y para eso también hay una protección electrónica. Esta es una protección mecánica, la de los fusibles y los breakers, pero también tenemos la opción de, a través de la interfaz gráfica de usuario, configurar rangos de amperaje en cada una de las salidas. Entonces, si mi equipo necesita, aquí podemos ver que cada equipo tiene diferente amperaje, porque cada equipo va a consumir solamente lo que necesita. Y si yo coloco un breaker de 10 amperios, pues yo puedo configurar que en esta salida no se reciba más de 10 amperios. De esta forma vamos a evitar que el breaker se abra y por consiguiente que tengamos que enviar, porque en este caso sí tendríamos que enviar a una persona para poder levantar el breaker, pero prácticamente tenemos doble seguridad. Luego, vamos a ver por qué el acceso remoto es un beneficio, entonces, habiendo dicho todo lo que... Precisamente porque nos va a ayudar a resolver los problemas en nuestro sitio alejado, en nuestro sitio remoto, de una forma rápida, sin tener que viajar al sitio. Nos va a ayudar a incrementar la calidad de nuestro servicio de cara a nuestro usuario final, con menos tiempo de caídas. Vamos a recibir correos electrónicos en tiempo real y vamos a poder solucionar los problemas. Además, los gastos operativos los vamos a poder reducir dramáticamente al reducir también las visitas inesperadas a nuestros sitios, de nuestros ingenieros, de nuestro personal técnico, para que puedan atender el sitio, puedan apagar o encender una radio, o apagar, encender un switch, un router que se puede haber bloqueado, ¿no? Tenemos un mayor control, además de nuestro sistema de energía. Podemos desconectar las cargas y los dispositivos menos críticos cuando entran en funcionamiento el banco de baterías con la característica load shedding que les comenté hace un momento. Pero además también podemos hacerlo de forma manual, sin interrumpir la energía en las otras salidas. Y aquí vamos a ver el beneficio del acceso remoto en una gráfica muy interesante que nos va a dar el tiempo y el costo en esta línea. Y esos son sistemas de corriente continua no inteligentes de tercero. Podemos ver que inicialmente el costo es muy bajo, pero inmediatamente la curva empieza a ir hacia arriba de una forma muy rápida. Y esto se debe al costo de energía del equipo, porque al ser equipos que tienen, pues van a consumir más energía de la que necesitan, y esto se va a traducir en una cuenta de suministro eléctrico más elevada, o que el banco de baterías pues se agote de una forma más rápida de la que se espera. Y luego tenemos los costos operativos, pues al ser equipos que no son inteligentes, que no se pueden controlar y monitorear de forma remota, vamos precisamente a incurrir en muchos gastos operativos. En cambio, con los sistemas inteligentes de ICT, podemos ver que el costo no es muy diferente, pero es un poco más elevado. No obstante, la curva del costo de la energía pues no se va a elevar tanto porque son equipos eficientes. Es como comparar un foco ahorrador con un foco incandescente. Pues lo vamos a ver, lo vamos a sentir en nuestro recibo de suministro eléctrico. Y además los gastos operativos, el costo de operación de nuestros equipos nos van a permitir reducir dramáticamente los costos operativos de todo nuestro mantenimiento, digamos, de nuestros nodos de comunicación, lo cual es un gran beneficio. Esta es una propuesta de valor de ICT que va a permitir precisamente ofrecerle un valor agregado al cliente, reduciendo las visitas inesperadas, como les decía. Vamos a poder controlar y monitorear. Aquí la línea roja es el suministro de corriente alterna. Puede venir el suministro eléctrico de un generador. Tenemos una fuente que a su vez la fuente va a estar cargando un banco de baterías. En paralelo, podemos tener un sistema de energía solar que a través de su cargador solar MPPT pueda darle también carga a la batería. Cuando el suministro eléctrico se ausenta, la batería pues
hace fluir la energía a través de la fuente hacia todo el sistema. Luego tenemos aquí un panel de distribución de energía. En la bajada tenemos, en la barra B, estamos dando menos 48 voltios. ¿Cómo podemos hacer que una fuente de 48 voltios de polaridad positiva nos entregue menos 48 voltios o 48 voltios de polaridad negativa? Pues muy sencillo. Al ser equipos que tienen los contactos de entrada y de salida independientes, es decir, están aislados internamente, no están conectados, vamos a poder revertir los cables. Entonces, la polaridad o el terminal de polaridad positiva de la salida de nuestra fuente, lo conectamos a la polaridad de entrada negativa del panel. Y viceversa, el terminal negativo de salida de la fuente se conectará al terminal de entrada positivo del panel. De esa forma vamos a poder entregar energía de menos 48 voltios. Aquí tenemos un inversor aislado que nos va a permitir precisamente poder realizar esta conexión. Y tenemos una fuente, la fuente le entrega 48 voltios al inversor y lo baja al convertidor y lo baja a 24 voltios. De esa forma vamos a poder tener en la barra A 24 voltios. Entonces estamos administrando 2 voltajes y 2 polaridades distintas. Luego, con 24 voltios podemos alimentar pues, cámaras IP, podemos alimentar módulos de sincronización GPS. ¿Y por qué realizarlo a través del panel? ¿Por qué no, si tengo un switch, un router, por qué no lo hago vía inyector PoE o vía PoE, ¿no? Porque lo que sucede es que el switch y el router solamente nos van a permitir administrar datos. No vamos a poder administrar la energía del lugar. Entonces no vamos a poder ver qué está pasando con la batería, qué está pasando con cada una de mis salidas. Si una salida, si un equipo deja de funcionar, no lo voy a poder apagar y volver a encender para reiniciarlo. Entonces, esto solamente me sirve para datos. Esta es una forma más eficiente. A través de un controlador inyector PoE, conectamos la salida de energía de uno de los canales de nuestro panel en un canal de aquí, del switch, damos internet y se conecta pues a la cámara IP. De esa forma vamos a tener separada lo que es la administración de datos y de energía. De igual forma contamos con 4 sensores para monitorear condiciones ambientales en el lugar o 4 entradas para conectar sensores que nos permitan monitorear condiciones ambientales en el lugar. Y luego con menos 48 voltios vemos que podemos conectar pues radioenlaces de microondas, backhaul, WiMAX, radios LTE, etcétera. Pero también podemos conectar, podemos alimentar, por ejemplo, un inversor. Este es un inversor de 300 vatios de ICT, de onda sinusoidal pura. Y con este inversor vamos a poder alimentar quizá un router, un switch. Y aquí es donde viene la parte interesante, porque de esa forma podemos incorporar la característica Network Watchdog, que es la que estuvimos hablando, que cuando el panel hace un ping al switch, al router, a manera de preguntarle, ¿estás ahí? Y ellos responden con otro ping, a manera de decir, sí, aquí estoy. Cuando dejamos de recibir esta respuesta de los ping, automáticamente el panel va a apagar las salidas que alimenta este switch, este router, a manera de reiniciarlos. Luego del tiempo que nosotros habíamos configurado, podemos configurar 30 segundos, 1 minuto, 10, dependiendo de ustedes, vamos a volver a alimentar automáticamente energía hacia el inversor que alimenta el switch o el router, y de esa forma vamos a recuperar la transmisión de datos en el lugar. Es muy similar a la dinámica que tenemos en nuestros hogares cuando el internet falla. Llamamos al operador de internet y automáticamente nos dicen por default, por favor vaya a su router y apáguelo, espere 30 segundos, 1 minuto y vuelve a encenderlo. Entonces, es la misma dinámica. Apagamos de forma remota, pero de una forma automática, porque el equipo va a estar monitoreando siempre que haya transmisión de datos. Entonces, estamos automatizando nuestro sitio. Es otra forma de automatizar nuestro sitio y de que no perdamos la conectividad nunca con nuestro sitio a través de esta característica Network Watchdog.
Bueno, y de esa forma, pues a través de Internet, que nos proporciona la transmisión de datos del switch y el router, a través de Internet vamos a poder conectarnos a través de nuestro smartphone, nuestra tablet, nuestra laptop o PC de escritorio, y poder configurar, administrar, controlar, monitorear de forma remota los equipos. Aquí tenemos, bueno, los enlaces para ver un ejemplo de las interfaces gráficas de usuarios que ofrecemos por cada uno de los equipos. Y eso sería todo por el momento. Yo les agradezco mucho su tiempo a todos los participantes. Y si tuvieran alguna pregunta, pues con mucho gusto estaré atento para resolverla. Para ahí no sé si has recibido ya alguna pregunta. Hasta el momento no hemos recibido ninguna pregunta. Excelente. Igual quisiera aprovechar la oportunidad para invitarlos el día de mañana a la charla de 5 pasos para configurar sistemas de corriente continua en los sitios de comunicación. Ahí vamos a poder ver cómo es que se diseñan los sistemas de corriente continua, cuáles son las consideraciones que hay que tener al momento de diseñar un sistema de corriente continua y de configurarlo. Y creo que va a ser de mucho beneficio para quienes lo puedan escuchar. Bien, entonces parece que he sido muy claro en mi presentación. No sé si alguien tiene alguna pregunta, de lo contrario puede tocarse con salidas electrónicas para que puedan hacer las preguntas que crean convenientes, o si tienen interés en nuestros equipos, pues ya saben, lo pueden encontrar con nuestro distribuidor oficial en México, Syscom, en sus diferentes localidades. Sí, pues al parecer no hay ninguna pregunta hasta el momento. No nos queda más que agradecerles su tiempo y esperamos que el día de mañana nos puedan acompañar en nuestro siguiente webinar. Quedo a la orden también para cualquier duda que tengan, con todo un gusto les puedo apoyar. Muchas gracias también a todos por su tiempo y que tengan un buen día. Hasta luego.